Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor y en esta hora vamos a tratar de concluir con el capítulo 6 de Romanos, así que le vamos a dar lectura a la palabra de Dios, tal como ha sido inspirado por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Dice en la otra versión: alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando, pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Vosotros podéis servir al pecado o morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Padre santo y bendito que estás en el cielo, gracias te doy, papito lindo, por esta mañana. Gracias por la oportunidad de vida que nos das en este nuevo día, y gracias porque hasta aquí tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que tomes el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, y que todo lo que hable o pueda decir al respecto de tu palabra, Señor, que seas tú el que, por favor, Señor, me ilumines a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de nuestras familias que representamos y que habitan a lo ancho y a lo largo de nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias. Que seas tú, por favor, Señor, obrando en sus vidas, al igual, Señor, que nuestros suegros, nuestros cuñados, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, nuestros hijos y nietos, Señor, como nuestros padres, nuestras madres. Que seas tú, por favor, guardándoles y supliéndoles, Señor, en cada una de sus necesidades. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos ahora pues a tratar de concluir lo que es el capítulo 6 de Romanos, en el cual vamos a decir que como ya fuimos declarados libres de pecado, como ya fuimos comprados con la sangre de Cristo, como ya nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nuestros pecados, entonces ahora vamos a decir que nos hemos convertido en servidores o esclavos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, o que estamos también al servicio de la justicia, o que somos esclavos de la justicia. Porque recuerden que, como dice esta palabra, y comienza diciendo, haciendo una pregunta retórica: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice el versículo: en ninguna manera. O sea, una vez más, tenemos que reconocer de que aunque nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón muchas veces puede ser inclinado al mal, pero lo que nosotros debemos de procurar siempre es servir a nuestro Señor Jesucristo, servir a la justicia de Dios, porque Él nos ha justificado, Él nos ha perdonado, Él nos ha absuelto de toda esa ley, o sea, la ley del pecado,
de la naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces, ahora, siendo hijos de Dios, viniendo a sus pies, declarándonos hijos suyos, entonces venimos a ser sus esclavos. ¿Por qué? Porque voluntariamente cada uno de nosotros ha venido a buscar al Señor. Por eso dice en el lenguaje actual, alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando, pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o obedecer a Dios y recibir su perdón. Entonces, si nosotros confesamos, creemos que nuestro Cristo de la gloria murió en la cruz, que al derramar su sangre nos compró, que con el Evangelio, con su palabra, nos ha purificado, y todo esto juntamente con el Espíritu Santo, entonces voluntariamente decidimos servir a la justicia, voluntariamente dijimos servir a nuestro Señor Jesucristo, y de hecho nos hemos convertido en sus esclavos, en sus siervos. Solo que muchas veces nosotros decíamos, ¿verdad?, que en aquel entonces pues servíamos al pecado, servíamos al enemigo, y estábamos desobedeciendo al Señor. Entonces, ahora que ya nos entregamos al Señor, que somos esclavos de Él, entonces tenemos que servir a nuestro Señor Jesucristo. Ya renunciamos al pecado, porque cuando usted y yo reconocemos a Jesús, nos bautizamos, decía ayer, estábamos nosotros confesando delante de los testigos que nos vieron bautizarnos, que estábamos renunciando al mundo, que estábamos renunciando al pecado, o sea, que estábamos renunciando pues a todas las costumbres que en el mundo se dan, o sea, en la vida natural, en la vida normal del hombre. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, en realidad nuestras vidas deben de ser cambiadas, deberían de ser de convertirnos en nuevas criaturas, porque estamos declarando que Cristo es el único Salvador del mundo. Bien, ahora dice el 17. Bueno, antes, como dije, en el 16 estamos al servicio del pecado, ¿verdad? Y estábamos condenados por parte de nuestro Padre Celestial a una vida separada completamente de Él. Pero ahora, o morir, dice, o bien obedecer a Dios y recibir perdón. O sea, recuerde que el perdón lo recibimos de nuestro Padre Celestial por creer en Cristo, por aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal, y ahí es donde nosotros somos reconciliados con Él. Ahora dice en el 17, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio para hacer el bien. En otras palabras, nos está diciendo aquí lo que estaba diciendo hace un momento, que si ya venimos a los pies de Cristo, que si ya le reconocimos como nuestro Salvador personal, y aquí en nuestras vidas mora el poder del Espíritu Santo, y que en nuestras mentes también está la palabra de la justicia, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, entonces con mucha más razón pues nosotros hemos sido liberados del yugo de la ley, hemos sido liberados del yugo del pecado, hemos sido liberados de ese imperio, de ese reino que antes gobernaba nuestras vidas y gobernaba nuestra mente. Ahora, recordemos y podemos entender algo, que la Biblia nos habla que en los últimos días también habrá una esclavitud del pecado, porque muchos, por ejemplo, con la venida cuando ya se conforme, cuando ya entre en acción el nuevo gobierno mundial, entonces toda la gente va a estar sometida ¿a quién? A una sola persona, a un solo gobierno, a un solo régimen, a un solo pensamiento. Y este hombre, la verdad, como él es un impostor, él viene a decir que es Dios mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que es un impostor. Entonces la gente se va a someter a él y va a vivir sus vidas de una manera desordenada o placentera, o como mejor le guste. Por eso aquí estas personas van a ser esclavas ¿de quién? Del anticristo,
del nuevo gobernante, de aquel que va a venir a reinar por un periodo de 7 años a la tierra y que va a someter a toda la tierra, a toda la humanidad a obediencia hacia él, e incluso hasta va a hacer que se arrodillen, que lo reconozcan como el único Dios verdadero, en oposición a nuestro Señor Jesucristo, como también en oposición a nuestro Padre Celestial, como dice la palabra, que se va a sentar en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí podemos aplicar este versículo, ¿verdad? Cuando dice que ustedes antes eran esclavos del pecado, cuando el hombre tenía la naturaleza pecaminosa, cuando el hombre tiene la naturaleza adámica o la naturaleza de Adán, entonces este hombre en su mente y en su corazón en su mente está solo estar en contra de la palabra, estar en contra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos convertimos en rebeldes para Él, porque nos declaramos que estamos en clara oposición con Él. Entonces, por eso el pecado, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado, y esto nos llevaba a seguir, a vivir como mejor nos pareciera, o hacer las cosas que nosotros mejor creíamos. Entonces, por esa razón es que vamos a hacer ahora una comparación en lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses dice Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 13. Dice: este es el llamado. Por eso dice que ya no tenemos que ser esclavos del pecado. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en el 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces en el 14 dice: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como las luminarias o las luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces Pablo está diciendo a los filipenses de que ahora, como ya no son esclavos del pecado, que ahora, como ya reconocieron, ya renunciaron al mundo, ya renunciaron a las costumbres, ya renunciaron a todas aquellas tradiciones que no nos llevan a la salvación, sino a la condenación. Entonces, por eso dice que tenemos que, porque Dios dice, es el que en vosotros produce así el querer como también Dios es el que en vosotros produce sí el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces todas las cosas que ahora hacemos para el Señor lo hacemos con toda buena voluntad, porque ya reconocimos, porque ya vimos que estar en el mundo al estar en lo espiritual, o sea, al hacer una comparación o una diferencia, nos damos cuenta que es mejor estar al servicio de nuestro Señor Jesucristo que estar al servicio del mundo, que estar al servicio del pecado, que estar al servicio de querer vivir como mejor a mí me parezca. Entonces, por esta razón es que usted y yo ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Pero gracias a nuestro Padre Celestial que hemos obedecido de todo corazón la enseñanza que se les dio, o sea, la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo, y ahora a través del apóstol Pablo, que el Señor nos está enseñando, porque Pablo ha sido inspirado también por el Espíritu Santo, recibió el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y Él ahora pues lo está trasladando a nosotros para que en nuestras vidas, para que en nuestros corazones, para que en nuestra familia, en nuestras casas, ahora vivamos de una manera dando
dando testimonio de que sí somos esclavos del Señor y que estamos a su servicio. Ahora dice, eso lo dice el 17, ahora del 18. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. O sea, nosotros hemos renunciado al mundo, hemos renunciado al pecado para poder hacer las cosas ahora con justicia, actuar con justicia, hacer las cosas correctamente, ya no hacer o pensar o decir las cosas que antes hacíamos, porque el Señor lo que quiere pues ver que nosotros de verdad somos nuevas criaturas y que ahora estamos a su servicio y que nos hemos convertido en sus esclavos, en sus servidores, porque hemos renunciado a la pecaminosidad, hemos renunciado a la vieja naturaleza que habíamos adquirido por medio de Adán. No quiere decir que esa naturaleza ya se acabó, ya fue destruida, no, porque ahora quien nos ayuda a poder hacer las cosas como conviene, a poder agradar al Señor y poder servir a Él, es el poder del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y Él es el que nos está guiando. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, el Espíritu se encarga en hacernos entender lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora dice el 19: como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. O sea, es lo que dice en la Valera, dice en el 19: hablo como humano y por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la iniquidad y a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Como dice aquí, ¿verdad? En la otra versión. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios, o sea, de nuestro Padre Celestial. O sea, más claro nos está diciendo que muchas veces nos cuesta entender la palabra o nos cuesta atender a la dirección del Espíritu Santo, y que a veces pues, porque es cierto, cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros inicios, nos costaba entender la palabra. Todos hemos pasado por esa situación en donde leíamos, pero no entendíamos. Entonces, ahora Pablo dice que nos habla como humanos, y como a ustedes todavía les cuesta entender, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. O sea, así como Jesús también hizo explicaciones a través de parábolas, así como por ejemplo el sembrador, en donde dice que para que una semilla fructifique o pueda producirse, entonces hay que limpiar el terreno, hay que limpiar la tierra, hay que apartar toda la maleza mala, o sea, la maleza que puede venir a entorpecer el crecimiento de la semilla, de la siembra que se está haciendo. Entonces, así también en nuestras mentes, en nuestros corazones, más que todo, debe de haber una limpieza, y esta limpieza es espiritual. Esta limpieza en donde nosotros estamos renunciando a las cosas del mundo y venimos ahora en reconocimiento, ¿verdad?, al servicio del Señor, porque Él nos ha librado. Entonces, la manera sencilla, como dice aquí Pablo, de explicar esta parte, dice, entonces se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal, o sea, en otras palabras, nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos a nuestra propia naturaleza, porque cumplíamos nuestros propios deseos, nuestra propia manera de ser, o sea, obedecíamos a nuestra carne, obedecíamos a nuestros pensamientos y a nuestros deseos. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra, entonces cada uno de nosotros que hemos renunciado al pecado, entonces hoy el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos consuela. El Espíritu Santo es el que nos lleva o nos recuerda todo lo que la palabra, todo de lo que de la palabra hemos aprendido. Entonces esa es la función que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso dice que somos sellados con Él
para que nos guarde de todo ataque del enemigo. Entonces dice, y bien, antes ustedes eran esclavos del mal, o sea, de nuestro propio yo, y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, ¿sabe? En el mundo, hablando de la fornicación o del adulterio, pues son cosas que en el mundo naturalmente se practican, porque dice, bueno, no es pecado tener otra mujer, no es pecado tener otro hombre, no es pecado que agarre uno o otra, en fin, que el hombre anda pervirtiéndose. Por eso la esclavitud a la cual el hombre se ha metido, incluso pues por este tipo de pecado de lo que es los deseos sexuales, pues a muchos los han metido a la cárcel porque han hecho esas cosas sin pensarlo, sin premeditarlo, sino que solo pues por el simple deseo de tener una relación sexual, no les importa con quién lo van a hacer o a quién van a ofender. Entonces, y esto es prácticamente hombres y mujeres, porque aún pues hoy en día nos damos cuenta que también hay mujeres que son que sus pensamientos pensamientos liberales las han llevado a tal grado que dicen que ellas pueden hacer lo que quieran con sus cuerpos. Entonces ellas están dispuestas a todo sin importar lo que mañana o lo que el Señor piense o nos diga a través de su palabra. Por eso está diciendo aquí que, vaya, les voy a explicar sencillamente, dice Pablo, ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades. O sea, no nos importaba hacer lo que hacíamos, porque como es lo que el mundo hace, es lo que la sociedad hace, practica, entonces pues no había ningún problema. Pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Pero ahora que nosotros ya reconocimos a Jesús, pero ahora que ya nos convertimos en hijos de Dios, entonces ¿por qué vamos a seguir practicando el pecado? Porque vamos a seguir practicando lo que el mundo practica, porque vamos a seguir en las costumbres, en las tradiciones, si ahora el Señor nos ha libertado para que sigamos siendo sus esclavos, para que sigamos siendo sus hijos, y que así también nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Por eso cuando dice pues que tenemos que dedicarnos completamente al servicio de nuestro Padre Celestial, al servicio de aquel que mandó a su Hijo para que viniera a morir por nosotros y darnos la oportunidad de la vida eterna. Ahora, dice el 20, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como Dios le agrada. Es cierto, cuando usted y yo vivíamos en el mundo, que nos gustaba el alcohol, nos gustaba las drogas y cualquier otra cosa, a nosotros no nos importaba el obedecer la palabra, no nos importaba someternos a Cristo, no nos importaba lo que el Evangelio decía o cuál era la dirección que a través del Espíritu Santo y de la palabra nosotros debíamos de vivir. Entonces no la aceptábamos, entonces no teníamos ningún problema, porque como nos habíamos declarado rebeldes delante del Señor, entonces nuestra manera de vida no era agradar al Señor, sino agradar a nuestra propia carne, agradar a nuestra propia mente, agradar a lo que el mundo hace, porque estábamos al servicio de ¿quién? Del maligno, y pues de Satanás. Ahora dice el 21, pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. O sea, ¿de qué cada uno de nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, que vivíamos en el mundo, sabemos de todas las cosas que hicimos, nos recordamos, pero esas cosas, yo lo he dicho muchas veces, ahora ni mencionarlas es buena, pero tengo que aceptar que cuando yo vivía separado del Señor, que cuando yo vivía apartado del Evangelio, cuando yo vivía viviendo mi vida como a mí mejor me parecía, a mí no me importaba la palabra, no me importaba el Evangelio, y cuando personas querían hablarme no les hacía caso, los ignoraba y los criticaba. Entonces, pero eso ¿a qué me llevó? A que hoy, cuando yo me recuerdo de todas esas cosas que hice, a veces uno dice, va, qué tontera la que hice, que es una vergüenza. O sea,
que el pecado, en verdad, la mala manera de vivir nos acarrea vergüenza, porque de repente nos encontramos con alguien con el cual vivíamos en la misma situación y cuando nos ponemos a hablar, ¿verdad? Y nos recuerda, ¿te acordás cuando aquella vez andábamos en tal lugar? ¿Te acordás de lo que hiciste aquella vez, de lo que dijiste, de tus palabras y aquí todo lo demás? Eso acarrea una vergüenza. Entonces, por eso dice, ¿verdad? De que cuando estábamos separados del Señor, pues hicimos tantas cosas que eso ahora nos causa solamente una vergüenza. ¿Por qué? Porque vivíamos separados de Dios para siempre. Si usted y yo no nos hubiéramos arrepentido, entonces estaríamos camino a la condenación, estaríamos en camino a la separación de Dios, en donde no tendríamos ninguna oportunidad de vida eterna. Pero bendito sea nuestro Padre Celestial, que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, obedeció al Padre y se ofreció voluntariamente como el Cordero perfecto sin mancha para quitar el pecado de cada uno de nosotros, que ahora le hemos aceptado a Él como nuestro único Salvador personal. Ahora, dice el 22, sin embargo, dice, ustedes ya no son esclavos del pecado. O sea, nosotros ya no estamos bajo el imperio del pecado, bajo el reino de la muerte, bajo el reino de la separación, sino que ahora nos hemos declarado esclavos de la justicia, esclavos de nuestro Señor Jesucristo a su servicio. Entonces dice, por eso dice el 21, sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios, ahora somos servidores de nuestro Padre Celestial, ahora estamos al servicio de Él. Dice, y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para nuestro Padre Celestial les asegura que tendrán vida eterna. Se los leo en la Valera. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, que hay un fruto, el poder santificarnos, que hay un fruto, el poder separarnos del mundo, el poder separarnos de todas las costumbres y de todo el pecado que hay de toda la vida mundana que nosotros hemos llevado. Entonces hay una recompensa, y esa recompensa nos trae que a santificación, y el resultado de la santificación es que ahora nosotros con mucha fe, con mucho apego, con mucha autoridad, decimos que tenemos la oportunidad de la vida eterna, porque para eso, hermanos, es que usted y yo nos apartamos del mundo, para buscar porque nuestro Señor Jesucristo tocó nuestras mentes, tocó nuestros corazones, nos hizo el llamado, y muchos de nosotros lo aceptamos. Entonces, cuando lo aceptamos ahora, y que nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha santificado, ahora nos da la oportunidad de que la vida eterna, porque vuelvo a repetir, esa es la razón por la cual hemos venido al Evangelio, esa es la razón por la cual usted y yo decidimos abrir nuestro corazón a nuestro Cristo de la gloria celestial. ¿Para qué? Para que nos diera la oportunidad de la vida eterna. Entonces, no hemos venido hacia Él para seguir viviendo mi vida de acuerdo a mis propios pensamientos o a mis propios deseos, o dándole rienda suelta a mis deseos carnales. No, he venido a los pies de Cristo porque quiero la santificación, quiero la purificación, quiero el perdón de mis pecados, y por eso quiero que también me dé la oportunidad de la vida eterna. Entonces es nuestra lucha, es nuestra carrera. Por eso Pablo dice, he luchado como buen soldado de Jesucristo y estoy para recibir mi premio, ¿verdad? Que es la corona. Cuando muramos, estar seguros de que vamos a ir al cielo, a la presencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque primero lo aceptamos, lo confesamos, lo recibimos, le dimos oportunidad de que a través del poder del Espíritu Santo pudiera vivir en nuestros corazones. Entonces, por esa razón, mis queridos hermanos, es que usted y yo ya no debemos de mezclarlo con las costumbres del mundo. Ya no debemos de seguir practicando el pecado, ya no debemos de seguir permitiéndole al enemigo que ponga en nuestras mentes y en nuestros corazones esa tentación, para que luego cometamos los errores que Él quiere que cometamos, pero
que el Señor Jesucristo, cuando nosotros lo reconocemos y nos arrepentimos, le podemos pedir perdón a Él, porque recuerde que, como dice la palabra, que si hemos pecado, abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que confesarnos todos los días de nuestras vidas, al anochecer o al amanecer. Bueno, al anochecer pedirle el perdón por todas las cosas que pensamos, por las cosas que hicimos mal o por nuestras malas actuaciones. Tenemos que pedirle perdón. Y en la mañana decirle al Señor que le damos gracias por un nuevo día que nos da y también por la oportunidad que nos da de que todas las cosas nos salgan bien. Y por último dice el versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora dice en la otra versión: quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Aquí no estamos hablando de una muerte física, sino estamos hablando de una muerte espiritual, que porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro blanco perfecto, y el pecado, cuando cometemos pecado, el significado que le da en el griego es errar al blanco. Entonces es como que estemos tirando, ¿verdad?, a una flecha a un blanco, o cuando el soldado está blanqueando, se dice aquí en nuestro medio, ¿verdad?, porque están en el entrenamiento de tiro, y a través el blanco pues tiene unas rueditas que se le llama, y el centro se le llama diana, y de allí está del 0 al 1, o sea, o a veces está del 0 al 5. Entonces el 0 es la diana y el 5 pues la ruedita o la circunferencia que está de principio. Entonces cuando alguien no pega en el blanco perfecto, que sería la diana, dice: fallaste al blanco, erraste, no diste en el blanco. Entonces esa es una traducción que tenemos también para el pecado, que cuando nosotros estamos haciendo las cosas que no convienen, estamos errando al blanco perfecto, no estamos pegando en la diana, no estamos pegando en el círculo más pequeño, sino que estamos fuera, ¿verdad?, del blanco. Entonces por esa razón, mis hermanos, es que, como dije aquí, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, nosotros ya renunciamos al mundo, nosotros ya recibimos a Cristo, ya lo aceptamos como nuestro único Salvador personal. Entonces ahora deberemos de entender que el pecado, la vieja naturaleza, la naturaleza que la humanidad ha recibido de parte de Adán, aquellos que aún no se arrepienten, aquellos que aún no están en las filas del Señor, no forman parte del ejército del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, porque se han rebelado en contra de Él. Entonces a estos que les espera, porque la paga del pecado es muerte, o sea, a una separación entre el hombre y Dios. O sea, van a morir tanto física como espiritualmente, separados completamente de Dios. ¿Por qué? Porque erraron al blanco viviendo su vida como mejor les parecía. Pero más la dádiva, más la vida, más el regalo, más la oportunidad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, más la dádiva, o sea, lo que el Señor nos ha dado, un regalo, es una dádiva. Entonces dice, más la dádiva de Dios, o sea, de nuestro Padre Celestial, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que la vida eterna claramente lo dice este versículo, que lo recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en la otra versión: quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre el mundo, entre el pecado y el vivir sabiamente delante de nuestro Cristo de la gloria celestial, porque en Él encontramos la vida. Nuestro Padre nos ha hecho un regalo para que nosotros lo atesoremos en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque esa es nuestra seguridad de que al morir vamos a estar en su presencia. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Solo en Cristo Jesús encontramos, pues, en nuestro Señor Jesucristo, encontramos que el perdón, la reconciliación, y que Él nos ha comprado a través de su sangre. Así que, mis hermanos, y todos aquellos que tengan a bien poder escuchar este mensaje, esta meditación,
esta enseñanza, entonces tenemos que comprender de que separados de Cristo, usted y yo no podemos encontrar salvación ni podemos hacer las cosas correctamente. Pero si estamos dentro del Señor, porque Él nos ha comprado, porque Él vino a pagar, porque Él nos dio la oportunidad de la vida eterna, entonces ahora sintámonos contentos, felices, dichosos de saber que en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, porque nuestro Padre celestial lo está diciendo. Pero Dios, que es nuestro Padre celestial, nos ha regalado la vida eterna, o sea, la salvación, por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué renunciar al Señor? ¿Por qué seguir viviendo nuestras vidas como mejor nos parezca? Si ya tenemos un regalo, lo único que tenemos que hacer es guardar ese regalo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, para no perder la oportunidad. Porque el Señor, a través de su palabra, y lo que Pablo enseña aquí, es para que usted y yo nos pongamos cada día más, que vivamos más firmes en el Señor, más firmes en su promesa, más firmes en su palabra, y que el poder del Espíritu Santo nos siga guiando para no seguir cometiendo los errores que hasta ayer cometimos. Entonces, que a partir de ahora sea una nueva oportunidad, que a partir de ahora sea una nueva vida, que a partir de ahora usted y yo renunciemos completamente a las costumbres del mundo, a los pecados, a los placeres de la carne, y que solamente en el Señor podemos encontrar la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida. Gracias, mi Señor, por todo lo bueno y maravilloso que has hecho en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestro país, en nuestra colonia y en el mundo entero, Señor, ya que a todos y cada uno nos has brindado, a pesar de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades, pero siempre nos has dado una respuesta favorable, Señor, y es por eso que cada día debemos de inclinar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas a ti, para que seas tú, Señor, el que nos ayude en todo momento y en toda circunstancia. Padre Santo, te suplico ahora en el nombre de Jesús que por favor puedas guardar, Señor, a todas aquellas familias que van para su trabajo, aquellos que van en los medios de transporte, como los que van en sus propios medios, Señor, de transporte, que seas tú, por favor, guardando, librándolos de todo accidente, de todo percance, Señor, y que puedan llegar a todos sus trabajos y regresar al mismo tiempo, a la hora que corresponda, Señor, a sus hogares o a la iglesia donde se congregan. Que seas tú, Señor, dirigiendo esa mente de cada uno de aquellos hombres y mujeres que ahora hacen posible pues que nuestro país continúe adelante, Señor, a través de su esfuerzo laboral, y que seas tú también premiándole, Señor, con el salario a cada uno de ellos. Igualmente, Señor, te suplico por cada uno de nuestros hermanos que venden, que tienen sus puestos de negocio en los mercados, tienen sus tiendas, que tienen sus comedores, pupuserías, que tienen refresquerías, ventas de cereales, Señor, ventas de pollo, ventas de carne, lácteos, en donde quiera, Señor, que haya un vendedor o un comedor, un taller, un buffet, una clínica dental o cualquier otro trabajo de cada una de aquellas personas emprendedoras, Señor, que ahora están luchando pues por salir adelante y sacar adelante a su familia, Señor, a través de su esfuerzo. Que seas tú guardándolos, protegiéndoles y librándoles de todo acecho del enemigo. Así también, Padre, te ruego que seas tú guardando la vida de cada uno de los agentes policiales, con los clases oficiales y jefes, como también del ejército, elementos del CAN, los que trabajan en las alcaldías, las 62 alcaldías municipales. Las pongo en el hueco de tu mano para que tú dirijas la mente, Señor, de cada uno de aquellos hombres y mujeres que trabajan en esos lugares. Igualmente, Señor, que seas tú guardando a cada elemento, a cada soldado, a cada elemento del CAN de cualquier ataque del enemigo, y aquellos que están en esa situación, Señor, pasando por dificultades judiciales, que seas tú, por favor, obrando en sus vidas para que la verdad pueda ser esclarecida. Igualmente, pues, una vez más te suplico, Señor, por aquellas familias, por aquellos hermanos, por aquellos compañeros de trabajo, por aquellos tíos, por aquellos abuelos, por aquellos padres, hermanos en la carne, Señor, y vecinos que todavía no han abierto su corazón al Señor. Que en este día, que en esta hora, Padre, a través del poder del Espíritu Santo, tú puedas hacer posible, Señor,
que ellos abran su corazón, que ellos abran su mente y que puedan declarar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, y que puedan repetir esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre Celestial. Amén. Gracias, papito lindo, te doy pues por esta oración. Gracias por aquellas personas, Señor, que la harán o que la hicieron, y que seas tú el que guíe sus mentes, sus corazones, y los hagas cada día más apartarse, Señor, del mundo, de las costumbres mundanas, y así, papito lindo, para que puedan tener esa seguridad de que al morir van a estar en tu presencia. Así también te ruego, Señor, que más judíos se puedan convertir al Evangelio, que te reciban a ti como Salvador personal, y que crean desde ya que tú eres el único Mesías, Señor, y no que estén esperando a un Mesías impostor, sino que tú eres el verdadero, el que moriste en la cruz y que pagaste por tus pecados allá en la cruz del Calvario, y que tú les has dado la oportunidad de la vida eterna. Así que en tus manos deposito a la nación de Israel, por la ciudad de Jerusalén y por nuestro país El Salvador. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermana Teresita, que el Señor me la guarde, me la bendiga juntamente con su familia, y que me la mantenga saludable, que le dé apetito para que pueda recuperar esas libritas que ha perdido. Así que nos declaramos pues en este momento, ¿verdad?, en las manos del Señor, y que sea Él quien guíe nuestras mentes y nuestros corazones para que nos ayude en cada una de nuestras situaciones. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Bendiciones.